Hola querida, hola querido. Bueno, hoy te quiero contar, te quiero hablar qué es eso de hacer terapia online, que se está poniendo tanto de moda, especialmente en este tiempo, ¿no? Bueno, la terapia online es realizar la terapia que una persona suele acudir a un coach, a un psicólogo, a un terapeuta de trauma, como en mi caso, en vez de hacerlo presencial en la consulta, en la oficina, realizarlo a través de internet. ¿Y cómo se hace? Bueno, pues se hace por múltiples medios, desde la videoconferencia de WhatsApp, Skype, hay otra aplicación que se llama Zoom, el Messenger de Facebook creo que también, o sea, simplemente teniendo un teléfono, una tablet o un ordenador, es súper fácil, súper cómodo. Bueno, cualquier videollamada, videoconferencia que tú harías con un familiar, pues igualmente se puede realizar. Simplemente tienes que escucharte bien, tener una buena conexión de internet, wifi, y poder verte la cara y poder verte el rostro, verte la parte superior del cuerpo, para poder el terapeuta observar cómo tú te encuentras en cada momento durante la terapia. Y te voy a contar las principales ventajas que tiene. Bueno, yo me dedico a la fisioterapia, a trabajar con cómo el estrés se refleja en el cuerpo, utilizo técnicas manuales, técnicas de acupuntura, pero también utilizo la terapia Somatic Experiencing. Para las técnicas manuales no puedo utilizar este medio, pero para las sesiones que trabajo el estrés y la ansiedad a través de Somatic Experiencing, puedo utilizar este medio. Y para mí ha sido una gran ventaja y un gran descubrimiento, ¿no? Bueno, te voy a contar, te voy a enumerar así por encima, te voy a contar un poquito por encima las ventajas que yo encuentro. La primera gran ventaja es que este medio online abre un abanico de posibilidades nuevas. Y dependiendo de tu condición, dónde vives, cómo tú te encuentras, cómo es para ti el acceso a la terapia, cómo es para ti empezar a hacer terapia, puede ser de gran ventaja. La primera, si eres una persona que en tu casa tienes la opción de estar sola, solo, un rato, en un sitio seguro, un entorno seguro, puede ser un buen sitio donde comenzar una terapia, ¿no? Un entorno de seguridad, que es lo que buscamos. Evitar los desplazamientos, el estrés del desplazamiento, el estrés que supone ir hasta una parte de la ciudad, o como me pasa a mí con algunos clientes que vienen desde otras ciudades. Bueno, ahora mismo en este momento no se puede, pero el desplazarte a otra ciudad, el tiempo que requiere, el estrés que supone, pues te lo puedes evitar. Otra ventaja, tú puedes conocerme a mí porque has visto mi web, has visto mis vídeos, pero vives en otra ciudad. Quieres saber qué te puedo ofrecer a nivel personal. Bueno, pues puedes hacer una sesión online y valorar si quieres continuar o no. Entonces, esta capacidad de poder tener opción a diferentes terapeutas sin tener que hacer el esfuerzo del viaje es grandísima, ¿no? Y bueno, una de los mayores descubrimientos que he tenido yo, ¿no? Con respecto a esta nueva forma de trabajar online es la sensación de proximidad. Fíjate que es lo contrario, paradójico, que es lo contrario a lo que yo sentía. Yo pensaba que hacer sesiones online iban a ser más impersonales. Bueno, pues lo que me están devolviendo muchas personas es el tenerte al otro lado accesible muy fácilmente, me da la oportunidad de sentir que en cualquier momento puedo contar contigo. Y comparado con antes, que era concertar una cita, desplazarme a otra ciudad o desplazarme dentro de la ciudad porque hay más distancia, es como que la sensación de cercanía del terapeuta y del cliente se han acercado. Y, y luego la sensación que se transmite a través de la pantalla cuando hay buena conexión es muy buena y parece que casi nos podemos tocar, ¿no? Es evidente, no vamos a quitar la gran ventaja de tener la terapia presencial, por supuesto, tener a la persona al lado, pero tiene muchas ventajas en la terapia online, pone mucho el acento en los recursos de la persona, en la capacidad de la persona,
y en el tiempo que puede ahorrarse y que podemos dedicar a que la persona vuelva a sentirse, vuelva a conectarse, vuelva, después de la sesión, digo, poder asentar y dejarse sentir el beneficio de la sesión. Bueno, te he contado un poquito por encima los beneficios, los posibles beneficios que puedes obtener o las posibles ventajas que puedes obtener de hacer una sesión online y por qué yo la estoy ofreciendo. Así que nada, te mando un fuerte abrazo y online, por supuesto. Hasta pronto.